La primera vez que escuché a alguien decir que la comida chilena era simple pero rica, pensé que era una forma elegante de decir que no había mucho que esperar. Venía de Australia, donde la mezcla cultural convierte cada plato en una explosión de sabores, y antes de eso había viajado por países donde la comida prácticamente te golpea con especias, colores y aromas intensos. Así que cuando llegué a Chile, lo admito, venía con curiosidad pero también con un poco de duda. Recuerdo claramente mi primer día en Santiago. Caminaba por una calle tranquila, con ese aire seco tan característico de la ciudad, y me encontré con un local pequeño. No era elegante, no tenía nada especial a simple vista, pero estaba lleno de gente. Y algo que he aprendido viajando es que si un lugar está lleno de locales, algo bueno tiene. Así que entré. Pedí lo que vi que todos estaban comiendo. Un plato sencillo. Pan, carne, verduras, una salsa. Nada que pareciera impresionante. Pero cuando di el primer bocado, algo cambió en mi percepción. No fue una explosión de sabor como esperaba. Fue algo distinto. Era equilibrio. Era comodidad. Era como si ese plato no estuviera tratando de sorprenderme, sino de hacerme sentir en casa. Y ahí empezó mi historia con la comida chilena. Con el paso de los días, empecé a notar algo que al principio no entendía del todo. La comida en Chile no es solo comida. Es parte de la vida diaria. No está hecha para deslumbrarte, sino para acompañarte. Es comida que se comparte en familia, con amigos, en conversaciones largas, en momentos simples. En Australia, muchas veces la comida es una experiencia que se busca. En Chile, la comida es parte natural del día. Y eso cambia completamente la forma en que la percibes. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el pan. Puede parecer algo pequeño, pero en Chile el pan es fundamental. Hay pan en la mañana, al almuerzo, en la once, incluso en la noche. Y no es cualquier pan. Tiene una textura especial, un sabor que mezcla lo tostado con lo suave, una consistencia perfecta para acompañar casi todo. Recuerdo una mañana en casa de una familia en Valparaíso. Me invitaron a desayunar. Yo esperaba algo ligero, tal vez fruta o café. Pero encontré una mesa con pan recién hecho, palta, queso, jamón, café, té. Todo dispuesto de forma sencilla, sin pretensiones. Me senté, probé un trozo de pan con palta, y en ese momento entendí algo importante. No se trataba solo del sabor. Se trataba del momento. De la calma. De la conversación que fluía sin apuro. Chile me enseñó que la comida no siempre tiene que ser compleja para ser inolvidable. A medida que fui viajando por el país, empecé a notar diferencias muy claras entre regiones. Y eso fue otra sorpresa. Porque desde afuera, uno podría pensar que la comida chilena es bastante uniforme, pero en realidad cambia mucho dependiendo de dónde estés. En el norte, por ejemplo, la influencia del desierto y de las culturas andinas se siente en cada plato. Hay más uso de maíz, de papas, de preparaciones con historia antigua. Los sabores son más rústicos, más ligados a la tierra. Recuerdo estar en un pueblo pequeño del norte, probando un plato típico. No era bonito, no era algo que verías en una foto perfecta, pero tenía una profundidad de sabor que me sorprendió. Era como si cada ingrediente tuviera algo que decir. En la zona central, donde está Santiago, la comida es más urbana, más influenciada por la vida moderna. Pero aún así mantiene esa esencia casera. Aquí fue donde probé muchos de los platos más conocidos, y donde empecé a entender por qué dicen que la comida chilena es de casa. Y luego está el sur. El sur de Chile es completamente distinto. Más verde, más frío, más lluvioso. Y eso se refleja directamente en la comida. Los platos son más contundentes, más cálidos, pensados para reconfortar. Recuerdo una noche en el sur, con lluvia fuerte afuera, sentada en una casa de madera con una estufa encendida. Me sirvieron un plato caliente, lleno de ingredientes que no conocía bien, pero que juntos creaban algo increíblemente reconfortante. Fue una de esas comidas que no solo te llenan, sino que te abrazan. Y creo que ahí está la clave de la comida chilena. No busca ser espectacular. Busca ser real. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la relación con el mar. Chile tiene una costa enorme, y eso se siente en la comida. El mar está presente de forma constante, pero sin exageración. Probé mariscos que nunca había visto antes. Algunos me parecieron extraños al principio, lo reconozco. Pero había una frescura, una simpleza en la preparación,
que hacía que todo se sintiera auténtico. Recuerdo estar en un mercado costero, viendo cómo llegaban los pescadores con lo que acababan de sacar del mar. Todo era directo, sin adornos. Y eso se reflejaba en el sabor. En Australia también tenemos mucha conexión con el mar, pero en Chile se siente más cercano, más cotidiano. También hay algo que no puedo dejar de mencionar. La forma en que la gente come. En Chile, comer es compartir. No es algo rápido ni solo funcional. Es un momento social. Me pasó muchas veces que lo que pensaba que sería una comida rápida se transformaba en una conversación larga. Y nadie parecía tener apuro. Eso, para alguien que viene de una cultura más acelerada, es un cambio fuerte. Al principio me costó. Miraba la hora, pensaba en lo siguiente. Pero poco a poco empecé a soltar eso. A quedarme. A disfrutar. Y eso cambió completamente mi forma de vivir la comida. Porque cuando dejas de ver la comida como una obligación y empiezas a verla como un momento, todo se transforma. También me di cuenta de que la comida chilena tiene una humildad especial. No intenta competir, no intenta destacar. Simplemente es. Y en un mundo donde todo parece querer llamar la atención, eso se siente diferente. Recuerdo una conversación con una mujer en un pueblo pequeño. Le pregunté qué hacía especial a la comida chilena. Ella sonrió y me dijo algo que no he olvidado. Me dijo que la comida chilena es como la gente chilena. No siempre hace ruido, no siempre llama la atención, pero cuando la conoces de verdad, te das cuenta de que tiene mucho dentro. Y creo que tenía razón. Porque al final, mi pregunta inicial era si la comida chilena era realmente buena o solo una exageración. Y ahora puedo decir que la respuesta no es tan simple. No es comida que te impresiona al primer bocado. No es comida que recuerdas por ser intensa o llamativa. Es comida que se queda contigo con el tiempo. Es comida que se vuelve parte de tus recuerdos, de tus conversaciones, de tus momentos. Es comida que entiendes de a poco. Y quizás eso es lo más interesante. Porque en un mundo donde todo es rápido, donde todo busca impactar, la comida chilena te invita a algo distinto. Te invita a ir más lento. A observar. A sentir. Y cuando haces eso, te das cuenta de que no es solo comida. Es una forma de vivir. Es una manera de entender el día a día. Y para mí, como viajera, eso es lo que hace que una experiencia realmente valga la pena. Así que si alguien me preguntara hoy si la comida chilena es buena de verdad, no respondería con un simple sí o no. Diría que es algo que hay que vivir. Algo que no siempre se entiende al principio, pero que cuando lo haces, te cambia un poco. Y tal vez, eso es lo que la hace tan especial. Si en los primeros días sentí que la comida chilena era tranquila, casi piola en su forma de presentarse, en esta segunda etapa del viaje empecé a cachar algo distinto. Esa calma no era falta de carácter. Era profundidad. Era una forma de ser que no se muestra al tiro, pero que está ahí, esperando que le des tiempo. Dejé de moverme solo por lugares conocidos y empecé a meterme en espacios más cotidianos. Mercados de barrio, picadas escondidas, cocinas donde nadie estaba tratando de impresionar a nadie. Lugares donde todo se sentía real. Recuerdo un mercado en Santiago. No era bonito en el sentido típico. Había ruido, gente pasando, voces cruzándose, olores mezclándose en el aire. Pero tenía algo que no se puede fingir. Tenía vida. Me acerqué a un puesto donde una señora cocinaba frente a todos. Sus movimientos eran seguros, repetidos, como si cada gesto tuviera memoria. No había prisa, pero tampoco duda. Me quedé mirando un rato hasta que ella me dijo, con una sonrisa, que si iba a pedir algo o solo iba a mirar. Le dije que confiaba en lo que ella recomendara. Cuando probé ese plato, entendí algo nuevo. La comida chilena no solo es simple. Es emocional. Tiene historia. No es una mezcla improvisada. Es algo que viene de antes, que ha pasado de manos en manos, de generaciones. Y eso se siente. En Australia muchas veces la comida cambia rápido, se adapta a tendencias, se reinventa. En Chile sentí algo distinto. Sentí continuidad. Como si la comida fuera una forma de mantener algo vivo. También empecé a notar lo importante que es el origen de los ingredientes. En Chile, la geografía manda. El desierto, el mar, el campo, el sur lluvioso. Todo eso se refleja en lo que se come.
Una tarde en la costa, me senté con un plato frente al mar. Nada complejo. Todo fresco. Todo directo. Y ahí entendí algo clave. La comida chilena confía en sus ingredientes. No necesita esconderlos. No necesita transformarlos demasiado. Solo necesita respetarlos. Y eso le da una honestidad que no siempre es fácil de encontrar. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que me sentí fuera de lugar. Platos que no entendí al principio. Sabores que me parecieron raros. Texturas que no me convencían. Recuerdo uno en particular. Me lo ofrecieron con orgullo. Lo miré y no supe qué pensar. No se parecía a nada que conociera. Dudé un segundo. Pero lo probé igual. Y aunque no fue amor inmediato, hubo algo que me hizo seguir. Algo que me decía que tenía que darle tiempo. Y con cada bocado, algo empezó a hacer sentido. Eso me enseñó algo importante. No todo tiene que gustarte al instante para ser bueno. A veces necesitas abrirte un poco más. A veces necesitas paciencia. Y la comida chilena muchas veces funciona así. También me llamó la atención el tiempo que se le dedica a cocinar. No es algo rápido. No es algo que se hace solo para salir del paso. Vi familias cocinando por horas. No como obligación, sino como parte de compartir. Hablar, reír, estar juntos mientras algo se prepara lentamente. Eso me hizo pensar en cuánto hemos perdido eso en otros lugares. Donde cocinar se vuelve algo funcional, casi automático. Aquí todavía tiene sentido. Todavía tiene valor. Otra cosa que me marcó fue cómo la gente habla de la comida. No usan palabras complicadas. No hablan de técnicas. Hablan de recuerdos. Esto lo hacía mi mamá. Esto es típico de mi zona. Esto se come en invierno. La comida está conectada a la vida. No es algo separado. Y eso le da un peso distinto. Hubo una tarde en la que compartí mesa con personas que acababa de conocer. No hablábamos el mismo idioma completamente, pero eso no importó. La comida hizo el trabajo. Compartimos platos, nos reímos, nos entendimos como pudimos. Y en ese momento sentí algo muy fuerte. La comida chilena también es un puente. No importa de dónde vienes. Si te sientas a la mesa, ya eres parte. Y eso, viajando sola, es algo que se siente profundamente. También empecé a entender mejor la sencillez. Al principio pensé que era falta de complejidad. Después entendí que era elección. Ser simple requiere claridad. Requiere saber qué es importante y qué no. Y la comida chilena tiene esa claridad. No intenta ser otra cosa. No sigue modas. Es fiel a lo que es. Y eso, con el tiempo, se vuelve muy valioso. A medida que avanzaba, dejé de comparar. Dejé de pensar en cómo sería este plato en otro país. Dejé de esperar algo específico. Empecé a aceptar. A observar. A sentir. Y ahí es cuando todo cambió. Porque la comida dejó de ser algo que evaluaba. Se volvió algo que vivía. En un café en la mañana. En un almuerzo largo sin apuro. En una once tranquila al atardecer. En una cena simple pero llena de sentido. Y poco a poco, esos momentos se fueron acumulando. Sin hacer ruido. Sin imponerse. Pero quedándose. Y creo que eso es lo más difícil de explicar. Porque no es algo que se pueda mostrar fácilmente. No es algo que se pueda resumir en un plato. Es algo que se construye con el tiempo. Algo que tienes que vivir. Y mientras más lo vives, más entiendes que la pregunta nunca fue si la comida chilena era rica o no. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a entenderla. Porque si lo estás, descubres algo mucho más grande. Descubres una forma de vivir. Una forma de compartir. Una forma de estar. Y para mí, eso fue una de las sorpresas más grandes de todo este viaje. Y fue en ese momento, cuando ya creía que tenía más o menos claro cómo era la comida chilena, cuando me di cuenta de que todavía me faltaba entender lo más importante. Porque no se trataba solo de lo que comía ni de dónde lo comía. Se trataba de cómo esa experiencia empezaba a cambiar mi forma de vivir el día a día. Sin darme cuenta, empecé a adaptarme. Ya no salía buscando algo especial.
Ya no necesitaba probar lo típico todo el tiempo. Empecé a repetir lugares, a volver a los mismos cafés, a las mismas picadas. Y eso, para alguien que viaja, no es tan común. Pero en Chile, tenía sentido. Recuerdo una mañana cualquiera. Entré a un café pequeño. La misma señora de siempre me miró y me dijo, ¿lo de siempre? Y en ese momento me di cuenta de que ya tenía un lo de siempre. Eso me hizo sonreír. Porque significaba que ya no era solo una visitante. De alguna forma, ya era parte del ritmo del lugar. Y creo que ahí entendí algo muy importante. La comida chilena no se trata de descubrir algo nuevo todos los días. Se trata de construir una relación con lo cotidiano. También empecé a notar cómo la comida organiza el tiempo. No es algo que interrumpe el día. Es algo que lo estructura. Hay una pausa para el café. Una pausa para el almuerzo. Una pausa para la once. Y esas pausas no son solo para comer. Son espacios para bajar el ritmo, para conversar, para estar. Eso me hizo cuestionar mucho mi propia forma de vivir antes de llegar. Porque allá, muchas veces comía rápido, sin pensar, haciendo otra cosa al mismo tiempo. Aquí eso no encaja. Aquí, si te sientas a comer, te sientas de verdad. Y eso cambia todo. También empecé a fijarme en los detalles. En cosas pequeñas que antes no notaba. La forma en que alguien te sirve un plato. La manera en que siempre hay algo más para ofrecer. Ese gesto casi automático de decir, come más, prueba esto, no te quedes con hambre. Es una generosidad que no necesita explicación. Recuerdo una tarde en el sur, en una casa donde me habían invitado sin conocerme mucho. No era una ocasión especial. Era un día normal. Pero la forma en que prepararon la mesa, la manera en que se preocuparon de cada detalle, me hizo sentir como si fuera parte de la familia. No era lujo. Era cariño. Y eso se sentía en todo. También hubo algo que me sorprendió mucho. Empecé a entender el valor del silencio. No todas las comidas estaban llenas de conversación. A veces había pausas. Momentos tranquilos donde simplemente se comía. Y esos silencios no eran incómodos. Eran naturales. Eran parte del momento. Eso fue un aprendizaje grande para mí. Porque venía de una cultura donde el silencio muchas veces se evita. Aquí, el silencio también comunica. También acompaña. También forma parte de la experiencia. Otra cosa que empecé a notar fue una especie de nostalgia en la comida. Muchos platos no solo eran comida. Eran recuerdos. La gente no hablaba de ingredientes o técnicas. Hablaba de momentos. Esto lo hacía mi abuela. Esto se come cuando hace frío. Esto es lo que siempre hay en la casa. Y aunque yo no había vivido esas historias, podía sentirlas. Es como si cada plato tuviera una carga emocional que iba más allá del sabor. También me llamó mucho la atención cómo la comida conecta generaciones. Vi muchas veces a personas mayores enseñando a los más jóvenes. No como una clase formal, sino en la práctica, en lo cotidiano. Así se hace esto. No lo apures. Esto lleva tiempo. Y en esos momentos, no solo se transmitía una receta. Se transmitía una forma de ver la vida. Una forma de entender el tiempo. Una forma de valorar lo que se tiene. Y eso me pareció profundamente valioso. También hubo momentos en los que simplemente me quedé observando. Mirando cómo la gente comía. Cómo compartía. Cómo se tomaba el tiempo. Y en esas observaciones, entendí algo muy claro. La comida chilena no está hecha para impresionar a otros. Está hecha para cuidar a los propios. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque cuando algo está hecho desde el cuidado, no necesita ser perfecto. No necesita ser espectacular. Solo necesita ser honesto. Y esa honestidad es lo que más me marcó en esta etapa. Esa sensación de que todo es real. De que nada está forzado. De que todo tiene un sentido, aunque no siempre sea evidente al principio. Al final de esta parte del viaje, me di cuenta de que ya no estaba pensando como turista. Ya no estaba comparando. Ya no estaba evaluando. Estaba viviendo. La comida dejó de ser algo externo. Se volvió parte de mí. Parte de cómo recuerdo Chile. Parte de cómo lo siento.
Y creo que ese es el cambio más grande. Porque al final, no se trata de si algo es rico o no. Se trata de lo que te deja. De cómo te transforma. De lo que aprendes sin darte cuenta. Y en ese sentido, la comida chilena me enseñó mucho más de lo que esperaba. Me enseñó a bajar el ritmo. A valorar lo simple. A estar presente. Y eso es algo que sé que me voy a llevar conmigo mucho tiempo después de haberme ido. Y al final, cuando llegó el momento de irme, me di cuenta de algo que no esperaba sentir con tanta fuerza. No era solo que me iba de un país nuevo. Era que estaba dejando atrás una forma distinta de vivir. Porque si al principio vine buscando respuestas, ahora me iba con algo completamente diferente. Me iba con sensaciones. Con momentos. Con una manera nueva de entender algo tan cotidiano como comer. Y eso, curiosamente, fue lo que más me marcó. Porque la pregunta con la que empecé este viaje parecía simple. ¿La comida chilena es realmente rica o solo es un mito? Y después de todo este tiempo, puedo decir que esa pregunta ya no tiene mucho sentido para mí. No porque tenga una respuesta clara, sino porque entendí que no se trata de eso. La comida chilena no está hecha para impresionarte en el primer bocado. No busca competir, no busca destacar, no busca validación. Simplemente está. Y espera. Es como una historia que no se cuenta de inmediato. Como una persona que no se abre al tiro, pero que cuando lo hace, te deja ver algo mucho más profundo. Y si no tienes paciencia, si estás apurado, si solo buscas algo rápido, puede que nunca llegues a entenderla. Pero si te quedas, si bajas el ritmo, si te permites observar, entonces empieza a pasar algo. Empiezas a notar los detalles. Empiezas a valorar lo simple. Empiezas a sentir que no todo tiene que ser intenso para ser significativo. Y eso, para mí, fue el mayor aprendizaje. Porque en algún punto del viaje dejé de buscar experiencias memorables, y empecé a vivir momentos reales. Un café en silencio por la mañana. Una conversación larga sin mirar la hora. Una comida compartida sin ningún motivo especial. Y ahí es donde todo cambió. Porque entendí que lo que hace especial a la comida chilena no es lo que tiene en el plato, sino lo que pasa alrededor. La pausa. La compañía. La calma. La forma en que el tiempo parece expandirse cuando te sientas a la mesa. También entendí algo más. Que muchas veces viajamos buscando lo diferente, lo exótico, lo que nos sorprenda. Pero hay lugares que no funcionan así. Hay lugares que no se muestran de inmediato. Que no gritan. Que no intentan llamar tu atención. Chile, al menos en mi experiencia, es uno de esos lugares. Y su comida es exactamente igual. No te va a perseguir. No te va a impresionar al instante. Pero si le das espacio, si la dejas entrar poco a poco, se queda contigo. Se vuelve parte de tus recuerdos sin que te des cuenta. Y cuando te vas, es ahí cuando realmente la entiendes. Porque empiezas a extrañar cosas pequeñas. El pan de la mañana. La once tranquila al atardecer. El sonido de platos compartidos en una mesa. Las conversaciones que empiezan con comida y terminan en historias. Y te das cuenta de que no extrañas un plato en particular. Extrañas todo lo que venía con él. Y creo que eso es lo más honesto que puedo decir sobre la comida chilena. No es una experiencia que puedas resumir fácilmente. No es algo que puedas explicar con una lista de sabores o ingredientes. Es algo que tienes que vivir. Que tienes que sentir. Que tienes que dejar que te cambie un poco. Así que si alguien me preguntara hoy, después de todo esto, si la comida chilena es realmente buena, creo que sonreiría antes de responder. Y diría que depende. Depende de cómo llegues. Depende de lo que esperes. Depende de cuánto estés dispuesto a soltar lo que conoces. Porque si llegas buscando algo que te impresione rápido, tal vez no lo encuentres. Pero si llegas dispuesto a quedarte un poco más, a observar, a compartir, a bajar el ritmo, entonces descubres algo mucho más grande. Descubres una forma de vivir. Una forma de estar con otros. Una forma de encontrar valor en lo simple. Y para mí, eso fue lo más inesperado de todo. Que al final, este viaje no se trató solo de comida. Se trató de aprender a vivir de otra manera. De entender que no todo tiene que ser inmediato. De recordar que hay belleza en lo cotidiano. Y ahora,
mientras me preparo para volver a casa, hay algo que sé con certeza. No me llevo solo recuerdos de lo que comí. Me llevo una forma distinta de mirar el mundo. Y tal vez, eso es lo más valioso que un viaje puede darte.